Es culpa de Paulisa. Ahí está viendo el sombrero. ¿Sí? Perfecto. Se ve parte de la decoración. Bueno, muy bien. Ya estamos en Ya vivo. estamos en vivo. Bueno, sí, ya hay personas Sí, conectadas. claro. Voy a Y revisar ya el vamos a estar data. en vivo. La gente va a ver Ok. todo el silencio de nosotros. Entonces, bueno, ya estamos en vivo. Un saludo muy especial esta noche en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se van a conectar en este video en vivo y luego aquellos que se van a conectar porque va a quedar colgado allí en nuestra página de Facebook de Jorge y Aura. También Entonces lo vamos a subir al canal de YouTube. lo vamos a subir a un canal de YouTube que estamos trabajando en él, ya hemos subido algunos videos muy interesantes, muy importantes para quienes trabajan con niñez, con adolescentes, con jóvenes, pero estamos trabajando un tema, una sección de los días lunes. ¿Y cómo se llama esa sección? Qué bueno entender la Biblia. Qué bueno entender la Biblia. Y agradecemos a muchos amigos que nos escribieron el día de hoy, que les encantó la idea, la propuesta de poder hacer esta transmisión de hoy con el tema ¿trabajas con adolescentes? Entonces ese va a ser el tema de hoy, el trabajo con adolescentes. Y trataremos de que sea una transmisión muy fresca, vamos a estar compartiendo, ustedes van a dejar allí colgadas quizás algunas preguntas, algunos comentarios. Si queremos que nos escriban Sí, del lugar donde se están conectando, que opinen, ¿no? Y vamos a estar aquí compartiendo unos temas bien interesantes. ¿Qué decías? que por favor nos escriban si tienen inquietudes, nos las dejen ahí colgaditas en la página y muy seguramente después de la transmisión o mañana bien tempranito vamos a estar contestando las inquietudes. Bueno, estamos aquí en este día tan maravilloso. Les habíamos dicho a todas las personas que se conectan con nosotros en la página de Jorge y Aura que los días miércoles íbamos a hacer unos videos como para fortalecer y compartir con todas las personas que trabajan con adolescentes. Exacto. Pues lo que nosotros hemos podido experimentar en estos últimos años de trabajo con adolescentes. ¿Por qué nos atrevemos a hacer un video de decirle a las personas, bueno, vengan que queremos compartir con ustedes el trabajo con adolescentes? Pues Jorge, cuéntales un poquito como la experiencia que hemos tenido. La verdad, bueno, tengo que confesar algo. Yo le enseñé a Jorge a trabajar con niños, pero él me enseñó a mí a trabajar con adolescentes. Entonces hemos como retroalimentado las experiencias y juntos hemos trabajado. Y cuéntales como en qué lugares hemos estado trabajando con adolescentes para los que de pronto no saben o los que se están uniendo. Bueno, entonces vamos a compartir un poco acerca de la experiencia que hay. Es muy bueno cuando se logra hablar desde la experiencia. De hecho, podemos dar inicio como a este programa contando que Aura Isabel se hizo bautizar cuando era niña, era una preadolescente. Sí, ya era una preadolescente. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años. 10 años. Y en el caso propio me hice bautizar, o fui bautizado, cuando tenía 12 años. Entonces, siendo un adolescente, y pues una experiencia maravillosa, pero sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa, vamos a mirar ahora en lo que queremos compartir. En la experiencia que tenemos, un recorrido que Dios nos ha permitido hacer en 18 departamentos de Colombia, en muchos lugares, escenarios como colegios, donde hemos compartido con muchos jóvenes, colegios públicos, colegios privados, pero al fin y al cabo adolescentes. Cuando hablo de adolescentes, aquí encerramos al grupo de niñas o niños, o de adolescentes, hombres mujeres y hombres. Porque hay una característica bien interesante, Isabel, para tener en cuenta, y es que los adolescentes todavía no son adultos. Wow, okay. Pero ya dejaron de ser niños.
Es el sándwich. Exacto, están allí, están atrapados, es una etapa muy crucial y bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y realmente trabajar con adolescentes se convierte en un gran desafío, pero es un desafío hermoso, maravilloso. Entonces, en la experiencia tenemos el ingreso a colegios, tenemos también una experiencia de trabajar con adolescentes huérfanos, en orfanatos, obviamente, con un tema especial dentro del grupo de huérfanos, porque cuando hablamos de huérfanos, uno ¿qué piensa inmediatamente, Isabel? Que no tienen papá y que no tienen mamá. Que el papá o la mamá murieron, fallecieron. Sí, que no está papá o mamá. Este caso es bien interesante. Tenemos una generación de adolescentes huérfanos con padres vivos. Ahí ya tenemos un tema bien coyuntural, que es adolescentes huérfanos de padres vivos. Esa experiencia la vimos en 2 escenarios, en 2 lugares, donde Dios nos permitió ir y compartir con este grupo de adolescentes. Y tenemos otro grupo de adolescentes también en las iglesias, que son los adolescentes que han sido formados a la luz de la palabra, ¿sí? Han escuchado prédicas, sermones, han ido a conciertos, han ido a campamentos, han asistido a la escuela dominical en su gran mayoría. Y tenemos otro grupo de adolescentes, de correccionales de menores, que es bien importante. Mira, yo quiero hacer quiero hacer una salvedad en este momento. De pronto no nos vamos a detener a saludar a todas las personas, sino después de que terminemos la transmisión, para poder que estos 45 minutos, 40 horas que vamos a trabajar, sea muy productivo. Así que para todos, besos, abrazos, saludos. Y bueno, hoy vamos a cumplir este propósito. Pero sí queremos que nos escriban, queremos porque vamos a sacar un tiempo, sea más tarde o mañana, donde les vamos a dar respuesta. Si hay alguna inquietud, seguramente van a quedar una cantidad de preguntas. Este es el primer en vivo que hacemos. Habíamos decidido que los días miércoles íbamos a trabajar. Cuéntales eso. Íbamos a trabajar videos para trabajo con adolescentes y jóvenes. Es lo que decidimos. Vamos a iniciar con trabajo con adolescentes los días miércoles. Luego involucraremos jóvenes, no sabemos cuándo, pero sentimos que el trabajo con adolescentes es fundamental. ¿Qué les queremos contar? Era un video que íbamos a hacer. Sí. Pero decidimos hacer un en vivo porque como que nos conecta más. ¿Sí? Nos conecta más, permite que ustedes estén allí. Sabemos que aunque no están en este mismo escenario físico, pero estamos allí conectados. Seguramente usted está acostado en su cama, acostado en el sofá, está allá en el comedor, o seguramente o va viajando, o va en un bus. No sabemos dónde está, pero queremos que tengamos esta conexión. Bueno, y que nos escriban, y sacaremos un tiempo para mandar material. Jorge, mira, también hay mucho que hacer. Estaremos enviando un link para que nos retroalimenten su correo electrónico. ¿Qué tal si vamos a empezar dando nuestro principio? Es mejor dar que recibir. ¿Y qué tal si todo lo que vamos a compartir hoy lo enviamos como en un PDF? El principio bíblico dice, es mejor dar que recibir. ¿Y yo qué dije? Nuestro principio. Ah, bueno, no, o sea, yo te entendí, el principio bíblico, y nosotros lo hemos adoptado como uno de nuestros principios, es mejor dar que recibir. Y les enviaremos a su WhatsApp o a su correo electrónico un PDF con el resumen ¿de qué te ríes? Con el resumen de lo que vamos a trabajar. Es que yo sí creo que vamos, antes de empezar con todo, saludemos pues el primero. Un grupo que ya se conectó. Lilia Esther Coral nos habla desde Jamundí, y dice lo siguiente. Yo desde Jamundí, este año me tocó con el grupo de adolescentes y estoy asustadísima, pero con ánimo de aprender. Muy bien, y Dios te va a ayudar para que esos adolescentes, mejor dicho, van a ser impactados este año con todas las clases que van a recibir. Jayder Ramírez, un amigo también, todos son amigos, son nuestros amigos de Facebook. Saludos desde La Hormiga, Putumayo, o sea, allá en la frontera, en el Valle del Guamués. Sabroso, ¿no, Isabel? Sí. ¿Cuántas veces hemos ido a La Hormiga? ¿Unas 3 o 4? Sí. Muy lindo. Y dice que aún recuerda Misión Juvenil. Bueno,
El Señor Jesucristo les bendiga. Saludos desde Cartagena de Indias, Carlos Mario. Saludos para Carlos Mario. Y Irela Pérez nos escribe desde Lorica, Córdoba. No sabemos dónde es Lorica, pero un saludo para todos nuestros hermanos en Lorica y en especial para Irela. También para Patricia desde Orito, muchos hermanos del Putumayo. Sí, qué bien. Y tenemos desde Costa Rica, no Costa Rica Valle, sino el país de Costa Rica, la hermana Marcela Londoño. Angeli Cruz Montenegro también desde Cali. Futbolista Dice, profesional. una profesional del fútbol. Y bueno, que besos Dios y la bendiga, abrazos. sí, Saludos para al todos, hermanito para y a todos. la familia, a la mamá. Bueno, y Jair Joseph Castro Ayala, un gran amigo también, De nos saluda Barranquilla. desde Barranquilla, Puerto de Oro. Muy bien, la Puerta de Oro. Y vamos entonces Bueno, entonces vamos a a empezar. empezar. Y estamos retomando. Vamos a empezar. Para los que se vayan conectando, les decimos, bueno, les saludamos a todos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Hoy vamos a ser muy juiciosos aquí en la capacitación. Queremos que sea de bendición para ustedes y que muchas vidas de adolescentes sean impactadas. Estábamos hablando de los escenarios donde hemos trabajado con adolescentes. Jorge Andrés hacía un recorrido, hemos trabajado en colegios correccionales, en orfanatos y en las iglesias. Y quiero hacer énfasis, era lo que iba a decir, hacer énfasis en algo y es que cuando se nos dio la oportunidad de ir a trabajar con adolescentes en la correccional de menores, pues todos sabemos que en la correccional de menores están los adolescentes infractores de la ley y que no es fácil entrar allí, trabajar con ellos. Y yo le hice a Jorge Andrés una pregunta, le dije, Jorge, pero nosotros no tenemos experiencia en esta área, en este campo, en este territorio, ¿cómo vamos a trabajar con estos adolescentes? Y Jorge Andrés me contestó algo que impactó mi vida para siempre en cuanto al trabajo con adolescentes, y es: Aura Isabel, no importa dónde están, ellos siguen siendo adolescentes con sueños, son los mismos adolescentes, sino que cambian de escenario y de circunstancias. Los adolescentes que están en el colegio tienen sueños, dificultades, tienen emociones, están resolviendo cómo definir su personalidad. Lo mismo pasa con los adolescentes que están privados de la libertad. Y así lo hicimos, usamos la misma metodología de trabajo, que usábamos la misma temática, y los resultados fueron excelentes, porque de verdad allá atrás, las rejas, en esos lugares oscuros y donde operan muchas cosas, pudimos ver que habían adolescentes con esperanza, con ganas de vivir y sintiendo el amor de Dios. Ese es un primer punto, me parece espectacular. O sea, los adolescentes son los mismos en cualquier parte del mundo, sea en Colombia, sea en la China, sea en la India, sea en el Japón, sea en Estados Unidos, en cualquier continente, en Europa, Asia, África, Oceanía o América. Son adolescentes. Y a partir de allí podemos entender parte de cómo trabajar con ellos, porque uno por lo regular coloca ciertas etiquetas, Isabel. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros, de alguna manera, a la hora de trabajar con los adolescentes, podemos tener, colocar etiquetas y decir, pero es que ese adolescente infringió la ley, son infractores, no vamos a usar otra palabra porque esa es la palabra que se debe usar. Y también es muy importante, después daremos una transmisión acerca de los términos que debemos usar para referirnos a los grupos poblacionales, o en este caso específicos. Y los que están allí en las correccionales de menores son adolescentes infractores, pero con sueños, encerrados, pero tienen sueños, con una, si lo podemos llamar, con un castigo. No se me escapa en este momento, no podemos decir con una condena, sino con un proceso que puede ser de 4 o 5 años según la infracción que hayan cometido, pero tienen sueños. O sea, necesitamos aprender a ver a la persona, al ser humano.
al ser humano. El ser humano. Siempre hay que ver al ser humano indiferente de la etapa de la vida que esté atravesando. Con sus necesidades. Mira, aquí estamos partiendo. Con sus necesidades, ¿sí? Con sus dificultades. Con sus fortalezas. Con sus fortalezas. Y con aquellas, la Biblia dice, si entresacaren lo precioso de lo vil, con un tesoro que si logramos potencializarnos como maestros, podemos ayudarles a sacar. Pero esto es para lo último, porque ya nos vamos emocionando. Bueno, muy bien. Mira, para ya entrar en entonces vemos los seres puntos, humanos. Sí, vemos seres humanos. En la correccional de menores veíamos esos chicos atrapados en unas circunstancias, atrapados en una infraestructura, pero su mente con ganas de volar, su mente con ganas de soñar, su mente con ganas de hacer cosas. Pero también en mi primera experiencia en el evangelismo estudiantil, tuve que vivir un choque emocional muy fuerte. Se habló de los sueños, me acuerdo que Jorge Andrés tuvo esa conferencia de los sueños y de repente Jorge Andrés me dijo, bueno, vas a empezar a leer los sueños que escribieron los chicos. Jorge Andrés los motivó a escribir los sueños que tenían. Estábamos en un salón de séptimo grado, preadolescentes, y empecé a leer. Unos querían ser futbolistas. Me acuerdo tanto un sueño de una niña que quería construir estadios. Otra quería ser médico veterinario, cantidad, pero de repente saqué un papel que decía quiero ser buena madre, estoy en embarazo, nadie lo sabe, son los primeros en saber y mi sueño ahora es ser buena madre. En ese momento mi mundo se detuvo y tuve que como confrontarme en una realidad tan dura, porque quien escribió eso fue una niña de 12 años que nos estaba diciendo su sueño. No está privada de la libertad, está libre, pero su sueño ya era ser madre. Los adolescentes tienen sueños, y entonces, ¿cómo trabajar con adolescentes? Vamos a empezar. Oiga, Isabel, eso está... Yo sé que tú quieres avanzar y todo, pero yo sé que nuestros amigos están allí conectados. Ellos están conectados. Hoy es un día de aprendizaje y por eso quiero volver a comentar de esta forma. Si usted tiene afán, pues seguramente después va a haber el video. De pronto algunos tendrán un programa favorito hasta ahora. No sé cuál es el programa favorito, pero queremos generar esta conexión. Y hay muchas cosas que avanzan porque tenemos una guía del tema que queremos traer. Obviamente no nos hemos sentado aquí para improvisar, ¿no? Pero también tú traes a memoria ese escenario. Yo lo recuerdo muy bien, fue aquí en la ciudad de Cali. Y era la primera vez que tú me acompañabas a una institución educativa y el tema que dimos es un tema que Dios me regaló y es un tema de Dios, pero Él me permitió compartirlo por primera vez, y era acerca de los sueños de los adolescentes y cómo ellos pueden proyectarse y creer que algún día sus sueños pueden ser una realidad. No será fácil, pero ser una realidad. Y ahí apareció esta niña con ese sueño, pero me hace recordar otro escenario donde yo no di la conferencia, sino que eras tú la que estaba dando la conferencia. Y recuerdo que en medio de la oración un adolescente corrió, ¿cierto? Y se acercó a nosotros y nos tomó del brazo y nos llamó aparte, o sea, nos sacó del grupo de donde estábamos orando y sacó su billetera, y de su billetera sacó una droga que tenía allí y dijo, por favor oren por mí, y se arrodilló porque quiero dejar esto, porque mis sueños se están viendo frustrados. O sea, estamos hablando, mira, empezamos hablando de que hay que ver a los adolescentes. Vamos a hacer un pequeño resumen de esa parte. Los adolescentes son los adolescentes en cualquier parte, del mundo. Cambian el idioma, de la zona rural, de la zona urbana. Exacto, o sea, no que el adolescente de la zona urbana tiene sueños, pero el adolescente de la zona rural no, pues es el adolescente que es campesino, el que está en el campo, él no sueña, no, ellos también tienen sueños, y lo decimos bajo la experiencia.
y les digo algo, y también ya tienen internet, y tienen wifi, y ya tienen redes sociales. Entonces, tienen sueños, son adolescentes sin importar el escenario en donde estemos. Y esos adolescentes, entonces, ¿qué vemos? Personas, ¿cierto? Con sueños. Con sueños, tienen sueños. Algunos no los van a manifestar tan fácilmente, pero algo que caracteriza al ser humano es el soñar. Y más en la etapa de la adolescencia, creo que la etapa donde uno más sueña es en la etapa de la adolescencia. Muy bien, entonces me encantó ese resumen. ¿Y por qué uno sueña en la etapa de la adolescencia? Porque tiene una vida empezando a florecer, ¿sí? Esa vida que le permite soñar, esa vida que le permite proyectarse a ser alguien. Y quiero traer a memoria otro suceso bien interesante. Jorge Andrés un día fue a un colegio, les estamos hablando de experiencias de ir a trabajar una vez en un colegio y todo lo que puede pasar. Un joven, Jorge Andrés dio la conferencia en un colegio, bueno, salió, uno muchas veces piensa que uno evangeliza, que uno comparte la palabra y que hay veces no pasó nada y uno mismo califica, no estuvo tan bueno, no pasó lo que quería que pasara, cuando la palabra de Dios en sí tiene poder transformador. Y por eso quiero contarles esto. Jorge Andrés estuvo en un salón de clases, salió, y días después un joven fue a buscarlo a la iglesia, averiguar de qué iglesia era, lo buscó y le fue a decir, el día que tú llegaste a mi salón de clase, ese día en la tarde había decidido suicidarme, pero con lo que tú dijiste, la palabra de Dios, de que podíamos tener sueños, de que Dios ama a los adolescentes, ese día mi vida cambió. Entonces, trabajar con adolescentes abre una posibilidad inmensa de salvar vidas a largo plazo. Si una vida de un adolescente es impactada, estarás impactando una familia, estarás impactando una generación, estarás impactando una sociedad. Así que es muy importante que tengas en cuenta esto a la hora de trabajar con adolescentes. Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a empezar a dar unas características de los adolescentes, características de la generación a la que servimos. Cuando nosotros decidimos trabajar en la iglesia, desde nuestros ministerios, desde nuestras organizaciones, estamos sirviendo a una generación, y es la generación de adolescentes, Jorge, y quiero que iniciemos con estos puntos que hemos traído el día de hoy de las características. ¿Cómo son los adolescentes? Bueno, lo primero que debemos saber es que, retomando un poco, los adolescentes no son niños, ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces, estamos hablando de una etapa están en la etapa del desarrollo, ¿sí? Donde están soñando, donde tienen muchas expectativas de lo que va a ser la vida, donde creen que todo es color de rosa, que ellos no se imaginan todo lo que puede venir. Quiero hacer un paréntesis. No todos los adolescentes, porque hay adolescentes que crecen en circunstancias muy difíciles y desde niños, ni siquiera de adolescentes, ya les toca trabajar. Ya han experimentado maltrato. Estamos hablando de que, pues, en la convulsión que vive nuestro mundo, alguien podría decir, no, pero no todos los adolescentes. Yo conozco adolescentes que ellos ya no están con sueños de nada porque les toca trabajar. Sí, hay todos los casos que usted va a comentar. Estamos hablando muy general, en lo general. Pero el adolescente seguramente todavía no se imagina que la etapa adulta no es como ellos la consideran. Exacto. Ellos dicen, no veo la hora de ser mayor de edad para irme todos los fines de semana a rumbear, para irme todos los fines de semana sin pedir permiso y hacer lo que me dé la gana, porque esa es la expresión que se usa, son expresiones que los adolescentes usan, o hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo
ya como mayor de edad nadie me podrá decir nada. Y cumple la mayoría de edad y pues les toca hasta responder por ellos mismos, porque vemos también unas situaciones que a continuación vamos a hablar. Y antes de empezar con esta característica, hace parte de la introducción, en la edad donde uno está más consciente de los cambios físicos, que van muy ligados a la autoestima, es en la etapa de la adolescencia, porque uno cuando es niño, uno no nota que está creciendo, uno llega hasta cierto momento de la vida que crece desde niño, adolescente, hasta una parte de la juventud, pero cuando uno es niño, uno no evidencia esa cantidad de cambios, pero cuando eres adolescente, tienes que vivir la cantidad de cambios hasta físicos y emocionales. Las hormonas se alborotan, las emociones, sí, las emociones cambian y te das cuenta de que cambiaste, de que los hombres tienen unos cambios físicos, de que las mujeres, y es esa etapa donde en la vida nos paramos frente a un espejo y empezamos a luchar con nosotros mismos, aparte de todo lo que hay que luchar, empezar a entender que como seres humanos cambiamos, y es esa etapa también donde uno idealiza una forma física como lo vende el mundo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces uno en la etapa de la adolescencia está como muy consciente de sus cambios físicos, y esto pueden afectar de manera positiva o de manera negativa, y también de sus cambios emocionales. Uno sabe que está cambiando emocionalmente, sabe que a veces no puede controlar sus emociones, y bueno, este es el huracán de ser adolescentes, pero los adolescentes de hoy ya los en hombres, el bigote. Los adolescentes de hoy en día, el cambio de voz. ya hablando de lo que queremos referirnos hoy, tienen unas características, y una de las principales características de esta generación con la que estamos trabajando, esta generación que queremos impactar, es algo preocupante. Es algo preocupante, y es porque esta generación es la generación del silencio. Sí. Es lo primero que vamos a ver de unas características de cómo es la generación a la que le servimos. Pero antes de eso, Isabel, que no lo tenemos en estas notas, es importante comprender algo. Estamos hablando de una generación que se le ha definido, o se define de la siguiente manera, como una generación mosaica. ¿Sí me hago comprender? Sí. ¿Cómo es un mosaico? O sea, cuando yo te digo... Bueno, la palabra mosaica es como... Respóndeme tú. O sea, cuando yo te digo, ¿tú creciste en la iglesia? Sí. Listo. Entonces, ¿serviste alguna vez en la alabanza? Jamás, ese no ha sido mi ministerio. Porque algunos están allí conectados, obviamente, entonces van a familiarizarse. Si y recuerdas, vamos a trabajar con sinónimos también. Exacto. Entonces, cuando decían los de la alabanza, vamos a cantar un mosaico de coros. Te tengo un ejemplo. Ok, eso, necesito... Cuando uno canta, alabaré, 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 mi Señor. ¿Y por qué no estuviste en el grupo de alabanza? No, amor, el amor, todo. El amor. No, bueno, pero, o sea, listo, okay. el mosaico, alabaré, y ajá. cambio el número. No, es el mismo. ¿Ese es el mismo? Sí. Sí, entonces, y... A ver, que se nos va. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Jesús. Te voy a dar uno, te voy a ayudar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Y después... Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Que es otra canción. Entonces, okay. Es otra canción. Y luego otra canción. Y otra, y otra, y otra. Y otra canción, y entonces... Y en mi corazón. Exacto, hay bandera de amor. Ok, eso se llama... Entonces... Sí. No, estamos bien porque de eso se trata, de ser, explicar bien, no es correr, y a veces somos muy técnicos, las personas, bueno, no me gusta casi los conferencistas con técnicos y eso vuelan, y cuando todo el mundo está sentado prestando una atención terrible y uno les dice, ¿usted entendió? No entendí nada, pero pues yo... Pero qué bendición. Sí. Entonces, este es un coro, tenlo ahí. Y entonces, alabaré, le pego el otro coro. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y luego... Le pego el otro. El otro, pero está raro. Y entonces, otro, pongámoslo así. ¿Ok? Y así. Otro. Mosaico.
vamos a hacer de cuenta con varios colores, ¿ok? Eso es lo ideal. Entonces son varios colores, varias tonalidades. Y este solo es un mosaico. No. Pero este es un coro. Esto es un coro. Pero todos juntos, la unión componen un mosaico. ¿Listo? ¿Sinónimos? Sinónimos. Si hay alguien que es constructor, entonces le dicen, hágame un mosaico en la cocina, y entonces la cocina queda de diferentes colores. El baño también es mosaico. Eso es un mosaico. Si lo traemos a la generación a la que le servimos, que son los adolescentes, estamos hablando de la generación mosaica. Pero también pregúntame por qué, Aura. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, te voy a explicar. Porque tenemos cantidad de adolescentes con pedazos de información. Pedazos de información. O sea, hoy en día estamos frente a un grupo de adolescentes, y si algún adolescente me está escuchando, que dicen que todo lo saben, y entonces incluso se atreven a considerar que porque manejan mejor un celular, el WhatsApp, las redes sociales, y la mamá no, y los maestros no, entonces ellos son los que más saben, porque ahora no son como los adolescentes de antes. Los adolescentes de antes eran como muy, ignoraban muchos temas, pero los adolescentes de hoy todos lo saben. Les voy a decir algo: no se puede confundir información con conocimiento. Eso es fundamental. Es como si los adolescentes tuvieran un collage de información. Exacto, collage. El collage se usa mucho en el tema del diseño de las fotos. Entonces, un collage de fotos, muchas fotos. Entonces, los adolescentes de hoy es una generación. Lo primero que necesitamos saber, que es una generación con cantidad de conceptos, ideas, pedacitos de información. Vea, hermanos, por eso esas transmisiones se hacen desde nuestro canal. Y somos responsables sobre saber de lo que decimos. Pero yo estoy convencido y seguro que en muchas congregaciones o en muchos ministerios hay adolescentes que usted les pregunta y les dice cuáles son los últimos coros, y todos se los saben. Y eso está muy bien, porque a nosotros nos encantan también los coros, ¿no? Isabel, la alabanza y todo. Pero usted pregúntele por qué Dios es uno. ¿Por qué Jesús es Dios? ¿O en qué creo? ¿En qué es lo que creemos? Y muchos de ellos no saben dar una explicación. Y son adolescentes que consideran que todo lo saben, pero cuando uno va a ver, y no estamos con esto subestimando a nadie, cuando uno va a profundidad, se da cuenta que es como dijo el filósofo. Yo sé. Solo sé que nada sé. O sea, ahí sí cuadra perfectamente. Solo sé que nada sé, porque tienen pedazos de información. Entonces, maestros, no se vaya a dejar confundir. Maestros y padres de familia, líderes de ministerios. No, es que esos adolescentes saben más que yo. No. El conocimiento viene a través de la experiencia, las experiencias vividas. Y estos adolescentes puede que tengan mucho ingreso a Google, al internet, a las redes sociales, pero muchos de ellos todavía no tienen ese conocimiento, y no se puede confundir conocimiento con información. Dos cosas. Quisiera por favor que los que están ahí conectados, veo muchas personas conectadas, nos envíen un emoticón o algo, porque veo la pantalla como frenada desde hace rato, entonces no sé si... Tú dijiste que no. Si estamos ahí, no, que manden un corazoncito o algo para saber que están ahí. Que no se han dormido. O no tanto que no se han dormido, sino que sí la transmisión esté funcionando de la mejor manera. Entonces vamos con el punto que teníamos acá. Por ahí mandar. Y lo otro, por eso es tan importante que en los escenarios donde se esté trabajando con adolescentes, sí están vivos, están ahí. Bueno, listo. Gracias por esos emoticones. Por eso es tan importante que las personas, líderes, maestros, padres de familia, profesores, que van a trabajar con adolescentes, estemos preparados, porque si ellos tienen fragmentos de información, necesitamos cortar eso para enseñarles verdades absolutas y verdades que trasciendan en su vida personal, familiar, social, espiritual. ¿Cómo? Oiga, sí, es muy cierto. O sea,
esto es una recomendación. Se supone que el maestro sabe más que los adolescentes. Listo, pero vamos a avanzar. Pero bueno, entonces vamos a hablar cómo es la generación a la que servimos. Además de ser una generación mosaica, es una generación que se caracteriza por su silencio. Su silencio con las personas de mayor edad o con las personas que tienen como padres, como cuidadores, como maestros. El silencio no es tanto entre sus pares, porque los adolescentes entre sus pares encuentran ese círculo social de expresión, de comprensión, de hablar, pero el adolescente es muy difícil que se abra, que exprese, que comparta con personas que tienen más edad o que tienen un rango, que tienen una correlación más alta con él en el sentido de enseñanza, en el sentido de ser maestro o papá y mamá. No vemos a los adolescentes corriendo donde papá y mamá a contarles todo lo que les sucedió. Entonces es una generación silenciosa, o sea, la generación mosaica, muchos pedazos de información. Espérate, no te me adelantes, Isabel, por favor. Pensé que me estaba... Es una generación silenciosa, entonces se caracteriza por su silencio. ¿Usted cómo está? Bien. Pero es que yo veo, discierno, que tiene como problema. Todo está bien. De hecho, ni contesta. No pasa nada. ¿Se siente bien? No pasa nada. Todo bien. Ajá. ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que los adolescentes estén en silencio? Porque hay una razón. Número 1. Están cansados de oír palabras huecas. ¿Para qué contar algo si no va a encontrar una retroalimentación, si no va a encontrar algo real para su vida? Sí. Porque muchas personas preguntan por llenar el vacío y como que, ¿usted qué le pasa? Pero o es para regañar o no es para que el adolescente reciba lo que él necesita recibir. No, pero cuando hablo de palabras huecas quiere decir que no están viendo el ejemplo en aquellos que le enseñan, no están viendo el ejemplo en aquellos que le enseñan. Eso me recuerda a una clase que tú das y es cómo es un maestro. Un maestro debe ser auténtico. Entonces ellos dicen, estamos cansados de oír palabras huecas, o sea, en otras palabras, que no tengan lo que él dice no conecta con lo que él es. Un ejemplo, un maestro o un líder que habla del amor de Dios, pero el adolescente sabe que en muchas ocasiones ese líder, el amor del que habla, no lo refleja. Y ni siquiera lo ha podido sentir ese adolescente. No lo siente, o sea, él no siente la conexión de que verdaderamente ese líder sea auténtico en ese tema. Entonces lo toma como palabras huecas. Luego viene lo que tú dices, Isabel. Entonces, ellos hablan, pero ¿para qué hablan? Si a la final, pues si son escuchados, no son tenidos en cuenta. O sea, sí, pero más que como que me interesa saber qué es lo que te sucede, cuéntame qué es lo que te pasa, porque yo quiero saber qué es lo que te pasa, pero no te voy a brindar ninguna clase de respuesta frente a esa situación. Entonces los adolescentes optan por colocarse sus audífonos y dedicarse al lenguaje visual, que es a través de videos. Por eso ahorita los videos están de moda, porque es la manera de los adolescentes de expresar muchas de sus emociones, y es necesario entonces entender que estamos frente a una generación que se ha dedicado a guardar silencio. Y el compañero permanente de los adolescentes a la hora de su silencio son los audífonos. Los audífonos les permiten desconectarse de todo el mundo. Aquí estoy solo, no te quiero escuchar, no quiero que me hables. Eso sí, pero si están entre pares quiere decir con adolescentes, con sus amigos, con chicos de su misma edad, hay más posibilidades de que puedan hablar. Vamos con la característica número 2. La característica número 2 dentro de los análisis que se han realizado es que estamos frente a una generación sin padres. Una generación sin padres quiere decir, en parte lo que hablábamos al principio, que aunque sus padres no están muertos, no han fallecido, sin embargo están ausentes. Y esto pues genera una falta de modelos, en el caso de mamá, papá, padres,
de esa autoridad y esos adolescentes consideran que pueden hacer lo que ellos quieren. Mire, no hay otra razón más significativa que los adolescentes tengan dificultades y es cuando hay dificultades familiares, cuando hay ausencia de padres. Y no solo de padres, ahora hay muchas madres solteras que han tenido que sacar a sus hijos adelante, solas, pero han hecho un gran trabajo y aplaudimos a todas esas mujeres que han sacado a sus hijos adelante, pero si hay ese faltante de figura paterna, siempre los adolescentes van a tener complicaciones en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida espiritual. También cuando hay papá y mamá están en la casa, pero son padres ausentes, no hablan con ellos, no se ganaron el respeto, no se ganaron el cariño, no se ganaron la confianza. He tenido que escuchar a tantos padres en tantos lugares donde he ido, pero es que mi hijo no me habla, mi hijo está en crisis, mi hijo el otro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando eran niños, que cuando hicieron esa etapa de transición a la adolescencia se perdió esa conexión entre padre y madre? Entonces uno de los ¿cómo se dice? De los detonantes, de las problemáticas de los adolescentes es esa inestabilidad familiar. Mira, Aurisabel, y viene un caso bien interesante para pasar al tercer punto, y es que estamos en una generación donde los adultos quieren ser adolescentes. Estamos hablando de los padres. Entonces los padres quieren tener comportamientos de adolescentes. Hay miedo a la muerte, hay todas las formas posibles. Ojalá existiera el método para vivir la eterna juventud. Y entonces ellos quieren comportarse, se comportan como adolescentes, pero viene una situación bien interesante en esta generación sin padres, y es que estamos apurando a los adolescentes a que se comporten como adultos. Les estamos diciendo que ellos ya deben tener unos comportamientos como adultos, y entonces como que no encajan en esa etapa de adolescente y nos estamos perdiendo un gran potencial que hay en cada uno de ellos, porque eso es lo que vamos a hablar. Y viene la gran frase: no sé qué hacer con mi adolescente, con mi hijo adolescente, o con la clase de escuela dominical de los adolescentes, o si ya están en el Ministerio de Jóvenes y trabajan con los adolescentes. Y cuidado ahí con la cámara. Ah, perdón. Se va toda la transmisión. Ahí sí quedamos, mejor dicho. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con el otro punto, y la verdad es doloroso, antes de pasar como al siguiente punto, ver que hay tantos adolescentes que pudieran estar a salvo emocional y espiritualmente, pero no lo están, y todo porque en casa no encuentran, no tienen lo que necesitan. ¿Y qué es lo que un adolescente necesita en casa? Pues amor, comprensión, reglas, normas, sí, que sea entendido, valorado y que sea guiado. Y ante todo lo que tú dijiste, un adolescente que no encuentra esa conexión de ejemplo desde su casa, pues le es muy difícil encontrar la conexión con Dios. Y es ahí donde muchas veces toda esta carga espiritual recae en los líderes de adolescentes. Pero bueno, vamos a hablar más adelantico de cuáles son las características que deben tener estos líderes de adolescentes, porque mientras hay vida y esperanza, y si el Señor te ha puesto en tus manos un grupo de adolescentes, pues es una gran oportunidad. El tercer lugar, muy bien, Aura, el tercer lugar, o el tercer punto, es que el tercer lugar, en tercer lugar, no el tercer, sino en tercer lugar, o el tercer punto, tiene que ver con los dos anteriores. O sea, el primer punto, que es el de la generación silenciosa y la generación sin padres, da como detonante, me gusta esa palabra que usaste allí, porque nosotros también al final vamos a hacer unos detonantes para cosas muy positivas, y es una generación ansiosa. O sea, hay mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque los adultos nos hemos dedicado a construir un mundo para los adolescentes, pero los adolescentes solo son importantes como un tema de consumo. Entonces,
hay una ansiedad en ellos y en muchos casos entonces se pierden los sueños. Cuando el adolescente debe estar soñando, el adolescente dice, ¿para qué soñar si cuando yo llegue adulto voy a ser como mi papá o como mi mamá, o a la final yo voy a terminar como esta persona? Pues entonces dejemos que ocurra lo que tenga que ocurrir y pase lo que tenga que pasar, y se empiezan a perder metas, objetivos y sueños, porque como dijimos al principio, aunque los sueños son característicos de los adolescentes, la ansiedad los lleva a no soñar. Ahora, ¿por qué se genera tanta ansiedad en los adolescentes? Número uno, hay varias situaciones por qué se genera ansiedad en los adolescentes, y es porque, mire, ellos tienen que enfrentarse a realidades como lo más importante es lo que tienes y no lo que eres, en el mundo social que ellos se desenvuelven, donde se está sobredimensionando la belleza corporal. Debe de ser bonito para poder encajar en el grupo, encajar en ciertos lugares, donde la diversión es sobrevalorada. No importa lo que hagas, con tal de divertirte, no importa que uses drogas, no importa que estés hasta altas horas de la noche, no importa cualquier reto o challenge. Sí, el challenge. Conocemos porque usamos redes, o sea, no estamos diciendo todos los retos nuevos que salen, no importa que pongan en riesgo tu vida, debes hacerlo, porque si no, no estás en el círculo de la moda, no estás en el círculo de tus pares, no estás en el círculo de los adolescentes. Y también la ansiedad que produce la mala utilización o el mal uso de las tecnologías. O de la tecnología. Pero venga, vamos a hacer algo allí ahora, Isabel. No es en sí la tecnología, necesitamos hacer este paréntesis. La tecnología es hermosa. Mire, nos permite estar conectados a esta hora. Entonces, tú lo has dicho muy bien. Es el mal uso de la tecnología. Porque desde antes, cuando ya no existía la tecnología, haremos una transmisión algún día con el tema conectados o enredados, que es un tema muy bonito, que es solo de tecnologías y del uso de las redes sociales, y bueno, nos recuerdan por allí para poder tenerlo si lo quieren ver, pero hay un mal uso de la tecnología, ¿sí? Y me gustó mucho algo que acabas de decir, que es los retos, challenge, ¿no? ¿Challenge? ¿Se dice bien? Sí, cada vez hay un reto pero diferente. ¿Pero challenge? Ay, no sé me corrigen si algo, porque yo realmente para el francés soy malo. Inglés. Sí. Entonces challenge. Esos retos, ¿qué te dan a entender? Que no es suficiente con lo que eres en medio de los que te rodean. Sí. ¿Qué más te dan a entender? Que a alguien se le ocurrió algo, entonces tú lo tienes que hacer porque alguien te lo exige. ¿Qué más te da a entender? No sé. Que los adolescentes están dispuestos a asumir desafíos. Ah, ok, muy bien. Es eso, o sea, ellos están dispuestos a asumir desafíos. Hacen los adolescentes, igual que los niños. Sí. Usted les coloca unos desafíos y ellos están dispuestos a asumirlos. Pero tenemos a los adolescentes, como lo dijimos en la descripción, como un problema esa etapa. Y bueno, ayudémosles, orientémosles en esa etapa tan difícil que ellos están viviendo. Pero si esa es la visión que tú tienes como líder, maestro o padre, pedimos a Dios que te ayude y que tu visión pueda cambiar. Y sea renovada. Sea renovada, porque es que si tú estás diciendo, y responda no, pues a la es que es una etapa de los difícil, Dios me ayudará. No, es una etapa. Aclaré la mañana. Es hermosa. Mire, tenemos algo más aquí, bien interesante. Debido a esa ansiedad, los ideales o los grandes ideales y sueños, lo dijimos ahora, empiezan a desaparecer. ¿Sí? Se entra en una etapa donde nada es perdurable, ¿sí? Donde la violencia es extrema aún en los desafíos y juegos. Ahora está muy de moda, y yo quiero hacer una advertencia a los padres de familia, a los amigos, a los hermanos. Queremos hacer esta alarma, generar una alarma frente a esta situación que viene desarrollando dentro de las instituciones educativas, Isabel, donde dos adolescentes, su mayoría son adolescentes, se hacen 3 adolescentes, ¿ok?
y uno de ellos, el de la mitad, empieza a cerrar los ojos, a balancearse, y en una de esas él salta, y cuando él salta, quienes están al lado, el uno le empuja un pie, el otro le empuja el otro pie, y ya hay casos de adolescentes que han perdido, que se han golpeado su columna, y también algunas situaciones más alarmantes como muertes. La semana pasada se presentó un caso de bullying muy fuerte en Bogotá, que pues necesito traer eso a colación. Y también, por favor, revísenle a sus adolescentes, a sus niños, también revísenle los bracitos, y cuando ellos vayan para el colegio, que llevan saco, y con tremendo calor, y llevan saco porque se están haciendo cortes, y ya hemos atendido unos casos donde en los colegios nos han invitado para dar conferencias, para que los adolescentes entiendan que su vida es muy valiosa. Mira, hay algo que hay que hacer como un paréntesis acá. No, es parte del tema. Y es que a diario hay nuevos retos para los adolescentes. Sí. El enemigo usa todo tipo de estrategias, todo tipo de retos, y todos apuntan a que los adolescentes se hagan daño. Daño físico, daño emocional y daño espiritual. Así que en la misma medida, y creo que doble o triple, los adolescentes deben encontrar retos espirituales, retos en sus comunidades cristianas, retos en la iglesia, que los reten a ser mejores, que los reten a potencializar todo lo que tienen, porque desde hace cuánto venimos escuchando un reto nuevo, venimos escuchando cómo la vida de los adolescentes es puesta en riesgo, y no, o sea, necesitamos estar, como decían ahora, necesitamos estar también como en esa sintonía de lo que pasa con los adolescentes y cómo responder a lo que ellos son, que son fuerza, son vida, quieren vivir experiencias. ¿Cómo podemos entonces potencializar? Y por último, quiero decirles que estamos frente a una generación, aquí no hay acepción, ¿se dice? ¿O no hay excepción? ¿De qué? De personas. O sea, no podemos decir eso solamente pasa allá afuera. No podemos clasificar. No, exacto, no podemos decir, no, es los hermanos Jorge y la hermana Aura como que enredaron en esa transmisión, y usted no sabe quién es mi hijo, mi hija. Ese es un adolescente, hermano, que a diferencia mía, dicen algunos padres, yo me la pasaba afuera, callejeando, eso yo, y mi mamá me tenía que ir a traer porque yo no llegaba a la casa, pero no había internet en ese tiempo. Entonces mi hijo, mi adolescente, ese muchacho, ni siquiera sale de la casa. Es un muchacho tan juicioso, él no tiene malas palabras, ese chico se la pasa estudiando, dicen ellos, pero muchos de nuestros adolescentes se están perdiendo. ¿Dónde ahora? En el hogar, en sus cuartos, en sus camas. Con el wifi que tú pagas, con el internet celular que tú pagas, con el celular de cuotas, o si lo compraste de contado que tú le pagaste o que tú estás pagando. En otras palabras, alerta. Los adolescentes ya no tienen que salir para encontrar peligros. El peligro entra a donde está el adolescente. Exacto. Entonces, mire, una clave que le doy, cambie la clave del wifi en la noche, es un decir. Entonces viene aquí este último punto, léelo por favor. Ya lo dije, donde la violencia extrema, ya. Lee este. Mira, ¿por qué a los adolescentes les genera tanta ansiedad? Porque los adolescentes, al igual que todos los seres humanos, pero más se hace más visible y se hace más fuerte en la etapa de la adolescencia, el tener que recibir toda la información a través de los diferentes medios. La generación mosaica o collage, como tú dijiste. Medios, redes sociales, televisión, celular, compañeros, revistas, una cantidad de cosas. Y donde el sexo puro ha sido ultrajado, donde se muestran imágenes sexuales hasta para un paquete de papitas, o siempre he sido yo una crítica de los cuadernos de los adolescentes que tienen que estar llenos de modelos semidesnudas.
Y entonces esto es lo que se les vende a los adolescentes, un desenfreno en la sexualidad. Ellos reciben información, reciben imágenes de todas partes, desde Google, desde el internet, desde YouTube, desde las páginas que se visitan, una cantidad de información, y esto genera ansiedad también a los adolescentes. Genera ansiedad, genera curiosidad, genera el querer entrar a un mundo, a una vida sexual desde su etapa de adolescencia, que va a desencadenar una cantidad de situaciones más que no van a ser positivas para su vida. Bueno, y viene un punto muy importante, que es en esa misma etapa que están viviendo de ansiedad, entonces vienen multicreencias. Y lo que hablábamos ahora un rato, entonces tenemos, si es el caso de los adolescentes en la iglesia, adolescentes que tú le preguntas temas doctrinales, no hay manejo del tema doctrinal. Pues la verdad, yo vengo aquí porque mi papá me trae desde niño y yo pues yo entiendo y ahí comprendo, y como que no pueden sostener una conversación desde una perspectiva bíblica, porque... No, y no solo eso, a la pregunta ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? Y unos vacíos tan grandes a la hora de contestar. Que mi papá me trae. Sí, entonces, desde niño. Entonces hay una cantidad de creencias y no son verdades absolutas. Los adolescentes necesitan escuchar y entender las verdades absolutas del Evangelio y de la palabra de Dios. O sea, eso es fundamental. Ya tenemos adolescentes en las iglesias y entonces hay como una duda frente a muchos temas en los cuales no debería existir duda alguna. Y se hace necesario entonces que empecemos a reevaluar qué es lo que estamos enseñando. Y por último, ¿sí? ¿Qué tal si hablamos de los adolescentes? Y eso lo dejamos para la próxima transmisión. Ah, bueno, ¿hacemos una próxima? Sí, claro, cada 8 días. Bueno, muy bien. ¿Cuánto llevamos de tiempo ya? 1 hora. Sí, sí, ya. Yo creo que hoy hemos podido compartir, pero queremos como cerrar con lo que la descripción que hicimos. Sí, con un mensaje esperanzador, y es desde la perspectiva bíblica y la perspectiva de Dios. ¿Qué podemos pensar, analizar de los adolescentes? ¿Qué piensa Dios de los adolescentes? ¿Cómo ve Dios a los adolescentes? ¿Cómo ve Dios a los adolescentes? Y si Él los ve de determinada manera, pues debemos acercarnos a eso que Él está haciendo con los adolescentes, a eso que lo dejó en su palabra. ¿Qué pasa con los adolescentes? Siempre hemos dicho nosotros que a Dios no se le escapa nada, y si Dios creó la etapa de la adolescencia es porque es una etapa maravillosa y absolutamente encantadora para la vida. Pero como siempre, el enemigo quiere arruinar la vida de cualquier ser humano. Si no lo logra hacer desde el vientre, desde su infancia, desde su primera infancia, su infancia, su preadolescencia, lo querrá hacer en la adolescencia. Siempre el enemigo quiere acabar, entorpecer, minimizar, desvanecer, desdibujar el plan que Dios tiene para cada ser humano. Y los adolescentes son un blanco, es como un objetivo que se ha trazado el enemigo. Sabe que si atrapa la vida de un adolescente, atrapará la vida del joven, de una familia, de sus generaciones. Entonces, por eso queremos ver la perspectiva bíblica, lo que Dios piensa, Jorge Andrés, de los adolescentes, y cuánta esperanza hay en esta etapa de la vida. A la luz de la Biblia, Aura, ya me puse sentimental. No, a la luz de la Biblia, entonces, porque necesitamos entender lo que Dios piensa. Me gustó mucho eso que acabas de decir. Y necesitamos empezar a ver cómo Dios ve. ¿Cómo ve Dios a los adolescentes? Y yo puedo decirles, miren, yo siempre cuento una historia. No sé, no lo teníamos en las notas, discúlpame, pero si tú estás allí
viendo esta transmisión y luego vas a ver este video y lo vas a compartir con alguien, y tú que vas a recibir este video porque alguien te lo compartió, necesitamos hoy más que nunca, en el modelo de Dios, en el modelo de Jesús, padres, incluyo a mamá, papá, abuelos, abuelas, cuidadores, tíos, no sé quién está a cargo de ese adolescente, como fue el caso de Esther. Ahorita vamos a ver un poco. Necesitamos que aquellos que están al frente, maestros, se vuelvan cazatalentos, porque un cazatalentos ve lo que nadie más puede ver. Si tú eres, yo quiero hablarte como cuando hablo en una conferencia, no lo hago para que usted le dé like, no lo hago, de verdad, no, nosotros no acostumbramos a hacer eso con Aura, queremos hablarles lo que es, ¿cierto? Y te lo voy a decir de esta forma: tú tienes que pedirle a Dios que te permita ser un cazatalentos. Porque un cazatalentos ve lo que nadie más ve, o sea, el común no ve. Hay líderes comunes que no ven nada en esos adolescentes, lo único que ven son problemas. Yo conozco muchos casos, no quiero referirme a nada de eso en particular, pero sí puedo decirles que conozco casos de maestros que adolescentes dicen: ese adolescente yo no lo quisiera tener en esta clase, es que ese adolescente realmente es un problema. De líderes, pero los adolescentes son una bendición de Dios, son una bendición de Dios. Y cuando llega un maestro, un padre de familia, un líder, y logra ver el potencial que hay en ese adolescente, se vuelve un cazatalentos. Y te cuento, Isabel, que logra no solamente salvar un alma, sino salvar todo un proyecto de vida. Y no sabemos, como lo hemos dicho en algunos mensajes, tú no sabes a quién tienes en casa. Isaí no sabía que en la casa de él dormía y quizás vivía, pero luego se iba a trabajar a cuidar ovejas, el futuro rey de Israel. No sabemos quién está en casa, no sabemos quién duerme en el cuarto del lado, no sabemos quién es ese adolescente que tú lo ves ahí con sus audífonos. El muchacho no entiende nada de la vida, él es así, no trae sino problemas. Yo creo que es hora de empezar a examinar nuestras palabras y entender que los adolescentes tienen un potencial grande. Si usted lo ve a la luz de la Biblia, y lo podemos observar hoy, nos damos cuenta de un adolescente llamado... Póngale música a eso, por favor. Sí, ya le voy a poner musiquita acá. Un adolescente llamado Samuel. Un adolescente llamado Samuel, que siendo adolescente recibió el llamamiento. Y no solo eso, ministraba al Señor en el templo. ¿Saben algo tan importante que nos han dejado las historias bíblicas? El registro bíblico sabe que nos ha dejado una idea de Dios con los adolescentes, y es que Dios cree en los adolescentes. Dios insiste, Dios les da responsabilidades. Si Dios tiene que cambiar el mundo a través de un adolescente, lo hace. Así como lo hizo con el adolescente José, que le tocó vivir su adolescencia quizás desde un pozo, desde una cárcel, pero Dios lo llevó a gobernar una nación porque Él creía en ese adolescente. Yo no sé qué adolescente te haya tocado en tu salón de clase, en tu iglesia, en tu casa. Quizás ese adolescente que nadie quiere, ese adolescente con el que nadie quiere trabajar, con el que nadie ve posibilidades, ese adolescente que se convirtió en un problema, ese adolescente que pareciera que con él no pasa nada, pero adentro de él hay un sacerdote, o adentro de él hay un pastor de ovejas. O quizás es un adolescente con una fuerza extrema que necesita ser orientado.
como Sansón. Hay adolescentes con una fuerza extrema, eso significa con un ímpetu. Ellos quieren hacer muchas cosas y tienen todas las capacidades, pero necesitan esa fuerza poderla canalizar. Necesitan un cazatalento que no lo tuvo Sansón. No lo tuvo, o sea, Sansón no tuvo ese. Dios le dio las instrucciones a los padres de Sansón y ellos no hicieron su trabajo. Y luego todos en las prédicas culpamos a Sansón y decimos ese Sansón, pero las instrucciones las recibieron sus padres. Y usted ve que en esa primera escena donde Sansón desciende, dice la Biblia que sus padres descendieron con él y le hicieron un banquete, y empezó por ahí esa caída de ese chico. O sea, no tuvo unos líderes, no tuvo unos padres que a tiempo llegaran y dijeran: no, las cosas no son así, pero tú eres muy talentoso y vamos a canalizar toda esa fuerza para que le sirvas a Dios. Queremos que tú, maestro que nos estás escuchando, líder, te conviertas en un Mardoqueo. Hay adolescentes que no tienen a nadie en la casa que los apoye. Papá y mamá son como unos entes, no les interesa, no quieren hacer nada por ellos, pero Dios te ha puesto en la vida de esos adolescentes, quizás como lo puso a Mardoqueo en la vida del adolescente Esther, una niña huérfana, sin padres, pero tuvo un Mardoqueo que la guió, le enseñó, y ella sacó toda su fuerza en medio de las circunstancias. Debes enseñarle a los adolescentes que no importa sus circunstancias, porque hay veces ellos se escudan: es que yo no tengo quien me ame, es que yo no tengo el apoyo de papá, es que yo no tengo el apoyo de mamá. Pues recuérdales que tienen a un Dios grande que los puede ayudar a sobreponerse a eso y estar encima y sacar adelante un pueblo, sacar adelante una familia, porque eso es lo que Dios quiere con el adolescente, sobreponerlo a todas las dificultades que haya tenido. No quiere decir que si ha tenido dificultades está condenado al fracaso. No, Señor. Por el contrario, entre más dificultades haya, es donde Dios más se mueve. Necesitamos que existan líderes cazatalentos que vean el talento en aquellos adolescentes, aunque no es un talento, pero sí vean esa capacidad de esos adolescentes que son consagrados. Pero es un talento. Bueno, sí, también. Pero no, lo que quiero decirte es que no podemos decir este es talentoso porque es consagrado y este no, o sea, como Josué. Ese chico que no le pongamos una etiqueta, no, mi hijo, pero es que esperarás que ese no va a durar mucho consagrado, ese adolescente ahí está de aficionado, porque ese es el otro caso, Isabel. O sea, los que no quieren trabajar con los adolescentes que como que se convierten en un problema, y está el otro caso de qué hacemos con ese chico adolescente que es como tan consagrado como el caso de Josué. La Biblia dice que Josué siempre estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaba pendiente, ¿qué va a suceder? Josué tuvo la oportunidad extraordinaria de ver la manifestación de Dios de muchas maneras. Él veía cómo las personas entraban y salían, y el sacerdote, y ahí está Josué, que se convierte tiempo después en un conquistador. O sea, uno de los hombres que Dios usó en gran manera. ¿Algo de Josué? Por favor. En la Biblia hay una característica poderosísima del adolescente Josué y del hombre Josué. El nombre de Josué siempre va acompañado. Y dice, cada que se refiere a Josué en la Biblia, dice Josué, hijo de Nun. Desde el principio de la vida de Josué hasta el último capítulo del libro de Josué, se menciona a Josué, hijo de Nun, lo que quiere decir que Josué tuvo un papá de principio a fin y que su papá tuvo mucho que ver en su formación, y que líderes de alta categoría, como la categoría de Moisés, siempre tuvieron en cuenta al joven Josué. ¿Saben por qué? Porque el líder, no importa tan alto esté,
siempre mirará a esos adolescentes en proyección. Y escuchen bien, Dios es tan bueno que si no existieran cazatalentos, si nosotros no nos dejamos usar por Él para hacer cazatalentos y ver en los adolescentes todas esas capacidades, Él sigue siendo el mejor cazatalentos. Allá está Samuel en casa de Isaí. Y Samuel, a pesar de que era un hombre de Dios, y que fue en las manos de Dios, y adolescente, fue un adolescente que tuvo el llamado, por favor, un adolescente en las manos de Dios, él se estaba fijando todavía en las apariencias. Los que estaban allí ese día, bien vestiditos, y empezaron a pasar uno a uno. 7. El número 7, ¿qué significa, Isabel? perfección. Perfección. Pasaron 7. Yo creo que cuando iban el primero, el segundo, y Dios le empezó a hablar a Samuel, le dijo: ese no es, ese tampoco, ese tampoco. Entonces como que Samuel se empieza a desanimar, y creería yo que en un momento dado Samuel piensa que se equivocó de casa, y seguramente pensó: de pronto es otro Isaí. Isaí también de pronto está muy confundido, porque pues tenía una visita tan importante como la de Samuel. Para Isaí era más importante esa visita de Samuel, pero escúcheme bien, no era Samuel el que estaba visitando la casa de Isaí, era Dios el que estaba visitando ese lugar. Y le está diciendo a Samuel, porque hay un tema muy importante, es que Dios le habló a Samuel desde niño hasta adulto, y Dios que le está hablando le está diciendo: no, ese no es, ese no es. Y viene el quinto, y viene el sexto, y viene el séptimo, y seguramente en su visión humana, entonces Samuel dice: el séptimo es, porque nosotros diríamos, pues es el número perfecto, y pareciera ser que ya no hay más, pero el séptimo tampoco era. Y viene una pregunta: ¿hay más hijos o queda alguno? ¿Y está dónde? Cuidando el rebaño. Usted sabe la historia mejor que nosotros. Y mandan a traer a ese adolescente que se convertiría en el rey de Israel. Pero viene un detalle bien especial. Había un protocolo antes de ungirlo. Péguese un baño, y al menos para que huela bien. Pero David llegó oliendo oveja, y como llegó David, así como llegó, quizás sudoroso, oliendo oveja, no olía tan bien, no sé si estaba sucio, no quiero entrar a decir todas esas cosas. Lo único que yo sé es que Dios derramó, le pidió a Samuel que lo ungiera, y derramó de su unción sobre David, y desde ese día David fue ungido como rey, y se convirtió en un adolescente que luego lo vemos derrotando a un gigante. Y escucha bien, el gigante es el que nosotros vemos como la gran victoria de David, pero David cuenta, dice él, que él había derrotado al oso y al león. Y a veces nosotros somos como tan incrédulos que hasta predicamos y decimos: bueno, no se sabe si realmente él derrotó al oso y al león, porque no le creemos a los adolescentes muchas victorias que ellos obtienen, que ellos vienen luchando contra osos y contra leones, y ellos han ganado esas victorias. Y quizás vendrá un gigante, y quizás tendrán derrotas también, pero yo creo que es tiempo de creer en esos adolescentes. Si ellos dicen que han derrotado al oso y al león, seguramente así es, porque nadie debe tener en poco tu juventud. Dios ve el talento. Lo que no vio Samuel y lo que no vio Isaí, lo vio Dios, que es el mejor cazatalentos que hay. Ahora los adolescentes tienen un llamado a la excelencia. Daniel y sus amigos en Babilonia tenían todas las cosas en su contra. Cultura, habían sido sometidos bajo el imperio babilónico, estaban como esclavos. Sin embargo, la Biblia dice que ellos, que eran adolescentes, eran 10 veces mejores. No 2. No 2. Ni 3. Ni 3. 10 veces mejores. ¿Qué quiere decir eso? Que los adolescentes pueden ser 10 veces mejores.
que pueden ser llamados a la excelencia, que Dios cree en ellos, que Dios les ha dado capacidades, no importando la circunstancia, no importando en el medio donde estén. Dios nos ha llamado a no dejarse contaminar. Los adolescentes pueden sentirse confiados de que Dios les ha dado la suficiente fuerza para sobreponerse a las situaciones y a las corrientes y a todas las cosas que el mundo ofrece. Los adolescentes tienen un sello de 10 veces mejores. Daniel y sus amigos, que no estuvieron dispuestos, no dudaron, exacto, pero no dudaron ni un segundo en decirle a aquellos soldados que los tenían allí y al rey de que no se iban a doblegar frente a la estatua. O sea, no lo dudaron, dijeron, o sea, no hay necesidad de discutir este asunto porque nosotros servimos a Dios. Y finalizamos con Josué. No, Josías. Ah, con Josías. Finalizamos y tengo otro último. Háblanos tú de Josías, por favor. Que yo quiero leer aquí un texto y vamos a ir terminando. Sí, por favor. Josías rompió todos los estándares. Dice la Biblia que no hubo un rey igual a Josías. Y Josías recibió el trono y se puso su corona a los 8 años. Pero empezó a hacer las grandes reformas cuando era un adolescente. Josías, siendo un adolescente, derribó los altares de Baal. Josías, siendo un adolescente, conformó uno de los coros más grandes que haya existido en la historia del pueblo de Israel. Josías, siendo un adolescente, celebró la Pascua más extraordinaria después de que el pueblo salió de Egipto años atrás. Dice la Biblia que ningún rey había celebrado la Pascua que celebró Josías. Josías encontró el rollo, encontró la palabra, y dice la Biblia que él gobernó con la palabra, que rompió sus vestiduras, rasgó sus vestiduras porque se dio cuenta que ni su padre ni el pueblo estaba haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Lo que quiere decir, la Biblia me muestra un joven apasionado por la palabra de Dios, un adolescente que la tenía clara, un adolescente que no se doblegó ante ningún ídolo, un adolescente que supo adorar, un adolescente que supo administrar, un adolescente que supo tener su corona. Eso quiere decir que los adolescentes tienen derecho a una corona de servicio, a una corona donde ellos demuestren sus habilidades y sus talentos, que pueden llegar a cambiar el mundo. Dice la Biblia que Dios le habló a Jeremías para hacer de él un gran profeta. Y Jeremías dijo, soy niño. Y Dios le dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Si eso dice la Biblia acerca de Jeremías, no digas soy niño. Tú también puedes esta noche irte con un pensamiento diferente. No digas es que es adolescente, porque ese adolescente Dios también lo ha llamado para cumplir su propósito en él. Dios lo ha llamado para cosas extraordinarias y grandes. Y vemos a un Jeremías con un libro que lleva su nombre, las profecías del profeta Jeremías, y vemos el libro de Lamentaciones. Está bien que se le conoció como el profeta llorón, pero fue un hombre que Dios usó en gran manera, porque ese adolescente que tú tienes allá a cargo, que quizás todavía no se ha hecho bautizar, pero pronto será bautizar,
que todavía está ahí como con muchas dudas, se convierte en un desafío para ti, pero seguramente Dios va a cumplir su propósito en él, porque necesitamos padres, madres, cuidadores, abuelos, tías, tíos, líderes que logren ver el potencial que cada uno de estos adolescentes tiene, porque ellos tienen un potencial grande. No digas es un problema trabajar con adolescentes, sino que a partir de hoy empieza a cambiar eso y di es una bendición trabajar con adolescentes, porque estamos trabajando con ese grupo selecto de adolescentes que pueden transformar el mundo. Si los adolescentes que están allá en lo secular están logrando movilizar el mundo, por ahí hay una niña que habla, una adolescente que habla del cambio climático y está nominada por segundo año consecutivo por Isabel para ganarse el Nobel de Paz. Yo me rehúso a creer que los adolescentes que escuchan la palabra de Dios son los adolescentes más indisciplinados. Nos rehusamos a creer que son los adolescentes con bajas calificaciones. Nos rehusamos a creer que esos adolescentes solamente están para asistir a unas clases de viernes, sábados o domingo cuando tú las haces. Creemos que esos adolescentes tienen un potencial allí, están dispuestos a hacer más en Dios, pero necesitan quienes vean ese potencial en ellos. Jorge, y para cerrar quiero hablar de un adolescente que cambió la historia de la humanidad. Ese adolescente de Jesús, que a sus 12 años estaba en el templo hablando de grandes cosas y muchos lo rodearon y decían: no ha habido nadie como este que hable, siendo un adolescente. Vemos que Jesús se muestra en su forma de ser siendo un niño, pero vuelve y aparece en escena siendo un adolescente. A él no se le olvidó este punto. A él no le podía faltar dejar esa reseña tan importante. ¿Saben por qué? Porque el mejor lugar donde deben estar los adolescentes es en el templo, compartiendo, aprendiendo de Dios, pero no solo en ese templo físico, sino en ese templo espiritual. Jesús le dejó una gran enseñanza a todos los adolescentes, y es que los adolescentes pueden estar en el negocio de la vida eterna. Él dijo: en los negocios de mi Padre estoy. Siendo un adolescente, veía ya esa proyección de vida espiritual a través de la palabra. Así que esos son los adolescentes. Esos adolescentes que pueden estar en el templo hablando grandes cosas, estando ocupados, negándose al ocio, como tú lo has enseñado, Jorge Andrés. Como lo aprendí. ¿Tú en qué estás?, le dijeron a Jesús. Y él dijo: estoy en los negocios de mi Padre. Y la palabra negocio viene de negarse al ocio. Estaba ocupado. Necesitamos adolescentes ocupados en los negocios de Dios, negándose al ocio, a la pereza y diciendo: estoy ocupado en las cosas de Dios, porque él tuvo una formación. Y esa formación entonces lo llevó a que se cumpliese un propósito en él, porque él nos estaba enseñando cómo es que un niño se comporta y cómo un adolescente también se debe comportar. Él hubiera podido ya aparecer grandotote ya, pero dejó estas etapas de la vida: niñez, adolescencia y juventud. Somos Jorge y Aura, y ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. La próxima transmisión, con la ayuda de Dios, es el viernes. Pero ese es Vidas de Impacto. Pero pues también. Bueno, no, Vidas de Impacto. Vamos a tener una transmisión con unos invitados especiales, y la próxima transmisión con temas de adolescentes vamos a tratar el tema: características de un líder que trabaja con adolescentes. Así que somos Jorge y Aura. Queremos seguir en contacto. Muy bendecidos por haber compartido con ustedes este momento, y ya les estaremos enviando la información para poder compartir con ustedes las memorias. Y recuerden, trabajar con adolescentes es una bendición. Es una bendición,
y una gran oportunidad. Les agradecemos, como dijo Isabel, que hayan estado durante todo este tiempo allí. Comparta el video, entre al canal de YouTube, y aprovecho este tiempo para decirle también que hay un canal de YouTube de Aura Isabel para maestros de escuela dominical, donde ustedes pueden ingresar y seguramente van a encontrar un material valiosísimo, porque como ella dice, no es youtuber, sino EduTubers. educa a través del YouTube. Y este video también lo vamos a colgar en el YouTube de Jorge y Aura para que lo puedan ver, para que pueda retomar los puntos. Y bueno, un abrazo, un sándwich del amor para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dale. Yo debo darle clic. Dios les bendiga aquí. Bueno, chao, gracias, aprendí mucho, son de gran bendición en mi vida. Dios les bendiga, un abrazo, saben que los admiro. Bueno, aquí estamos, todos los que se conectaron. Por favor, si se conectó y no comentó, no sea así, comente, porque queremos saber de dónde son ustedes. Que Dios les bendiga, por favor, a descansar, porque son las 10:30. 10:30, no se trasnochen más.